Gloria al nombre del Señor Jesús. Bien, les saludo en esta hora de una manera muy especial a todas las personas que nos ven a través de nuestras transmisiones. Quiero saludar a todos los hermanos de otras congregaciones que también se conectan y nos acompañan aquí en los cultos que hacemos en la Iglesia del Carmelo. Quiero compartir un tema bastante interesante con ustedes. Vamos a ver el tema, el sistema del anticristo. Y vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 12. Entonces ahí les va a aparecer en pantalla. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gloria al nombre de Jesús. Bien, hermanos, pues este es un tema bastante extenso, pero muy interesante. Yo creo que no lo alcanzaríamos a ver todo en este mismo instante. Entonces vamos a predicar solo la primera parte. Ya en otra oportunidad podremos mirar la segunda parte. ¿Qué es el anticristo? ¿O quién es el anticristo? Yo creo que esta es como una pregunta que ronda en las personas que han oído hablar acerca de estos temas. Y quizá tú has visto muchos documentales, incluso hasta películas o cortometrajes referentes a esto. Has oído hablar quizá en la iglesia de alguien que te ha comentado o en las redes sociales acerca de estos temas. Y yo quiero compartir lo que es el sistema del anticristo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es la primera entidad? Porque por algo lo titulé el sistema del anticristo. ¿Cuál sería la primera entidad que interviene en este sistema del anticristo? Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, hermanos, podemos ver que la primera entidad detrás de este sistema del anticristo es precisamente este ser espiritual que está en contra de la palabra del Señor. Aquel ser espiritual que se opone a todo lo que es referente a Dios y que procura apartar las almas del amor de Dios. ¿Quién creen ustedes que sea? Muy bien, es el diablo o Satanás. Este es el espíritu del anticristo. De alguna manera, el diablo nos odia y nos cela y nos envidia al ver la misericordia que tiene Dios de nosotros como seres humanos, sabiendo que nosotros fuimos creados después de ellos y que nosotros fuimos creados un tanto inferiores a ellos. Ellos son superiores a nosotros. Nosotros tenemos limitaciones físicas de este cuerpo, ellos no. Y sin embargo, el Señor hizo una obra en la cruz del Calvario impresionante para traernos la salvación, cosa que no hizo con ellos, ni con él ni con sus demonios. Entonces, él es el espíritu del anticristo, que se opone a la iglesia, se opone a la predicación del evangelio, se opone a todo lo que tenga que ver con Dios, y por el contrario, influencia a las personas a que hagan siempre lo malo. Entonces, la primera entidad es Satanás, quien es el espíritu del anticristo. Vamos a mirar las otras dos. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer allí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas,
y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso. Su boca era como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y también se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bien, ya aquí en Apocalipsis 13 vemos cómo Juan empieza a narrar una visión que él tiene referente a estos últimos tiempos, y quizá nosotros nos podemos poner a pensar, bueno, ¿cómo es posible que las personas, los moradores de la tierra, vayan a adorar a una bestia, una especie de animal extraño con partes distintas en su cuerpo, con 7 cabezas, 10 cuernos, diademas en sus cuernos? ¿Cómo la gente va a ser capaz de adorar a un animal de esos? Yo creo que eso más bien debería producir miedo. Sin embargo, hermanos, Juan, en ese momento en que ve estas visiones que el Señor le muestra, no tiene cómo describir lo que estaba sucediendo, lo que estaba viendo. Porque hace 1900 años, aproximadamente, Juan no conocía lo que conocemos nosotros ahora, ¿sí? Él solamente empezó a escribir lo que podía, la forma en que él podía explicar. Entonces el Apocalipsis se vuelve muy simbólico, es por esto. Pero tampoco podemos pensar que esto va a pasar por allá en 1000 años adelante, no. Porque la verdad es que nosotros ya estamos viviendo los tiempos del Apocalipsis, y esto que aquí se ve como tan fantástico, como tan increíble, realmente no es nada del otro mundo. Realmente es algo a lo que ya estamos acostumbrados y que ahora lo podemos entender de una manera más acertada, digámoslo así. Esa primera bestia de Apocalipsis 13 nos está refiriendo un nuevo sistema político, económico, religioso, de índole mundial que se va a levantar en el mundo, que va a venir trayendo soluciones a los problemas de la humanidad. Sabemos que por causas económicas hay diversos problemas en el mundo, también por cuestiones políticas, cuanto más por cuestiones religiosas. Hay multitud de diferencias en el mundo, y de cierta forma este nuevo orden mundial que se va a instaurar, o que ya se está instaurando tras bambalinas,
y que quizás nosotros estamos tan entretenidos que no nos enteramos. Este nuevo orden mundial lo que pretende es una unificación de ideas y conceptos donde haya más equidad, más justicia, donde haya un balance económico después de esta crisis del COVID, donde haya mayor aceptación a todo tipo de personas sin importar su condición sexual, sin importar su raza, sin importar, digamos, algunos aspectos que hacen que ciertas personas prejuiciosas aíslen a otras de la sociedad. Entonces, este nuevo sistema viene a integrar, a unir religiones en el mundo, a unir sistemas económicos, a unir ideologías políticas, vienen a ofrecer este producto, digámoslo así, o este sistema para el mundo, y el mundo lo va a aceptar y van a decir, es que esto era justo, lo que nosotros necesitábamos. Pero luego de ese orden mundial viene la segunda bestia, que tampoco es un animal, sino que más bien es el falso profeta que habla la Biblia, que viene liderando, ¿sí? Viene liderando, es un personaje público con tendencia en redes sociales, es un personaje que viene en representación de esa primera bestia, de ese sistema político, económico, religioso mundial, pero que va a tener una apariencia de cordero, dice la Biblia, con dos cuernitos como de cordero, pero que habla como dragón. O sea, es un personaje de mucha influencia en redes sociales, un personaje de mucha influencia a nivel mundial, con apariencia de piedad, con un aspecto religioso, pero que habla como dragón, que tiene un liderazgo arrollador, que convence a las naciones. ¿Qué va a hacer este personaje? Le va a hacer una imagen a ese sistema mundial y la gente va a adorar el sistema mundial a través de esa imagen. Obviamente no estamos hablando de una escultura de yeso, no estamos hablando de esas imágenes antiguas que desde hace muchos años se han venido usando, no. Esta es una imagen diferente. La Biblia dice que esta es una imagen que va a tener vida de cierta forma. ¿Cómo nos podríamos imaginar esa imagen? Pues algo que es muy común ahora, la inteligencia artificial y la robótica. ¿Sí? De cierta manera, el nuevo orden mundial va a tener una imagen corporativa cuyo estándar va a ser una inteligencia artificial muy similar quizá a Siri de Apple, al asistente de Google o a Cortana de Microsoft, pero para que tengamos una idea, va a haber una inteligencia artificial que se va a encargar de escuchar las necesidades de las personas y de cierto modo ordenarles qué hacer, qué ruta deben tomar para ir a su trabajo, cuáles son los productos que están en oferta, que inclusive te puede mencionar cosas religiosas, cosas de paz interior, música que te guste, y es una inteligencia artificial, y la gente va a amar esta nueva política, va a amar este nuevo orden mundial, y van a adorar esta bestia a través de su imagen que este falso profeta va a ordenar que se haga, que se construya. También la Biblia dice que si es posible, hace descender fuego del cielo. Y podemos pensar cómo. Bueno, ya le voy a explicar cómo será esto posible. Yo quiero que miremos una imagen que les voy a poner allí para que ustedes la vean. Este triángulo es un gráfico que nos explica referente a la Trinidad, la creencia de la Trinidad. Podemos ver un triángulo que en sus puntas tiene Padre, Hijo y Espíritu. Tiene unas flechas que van en dirección hacia los ángulos, donde explica que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre. Vemos también un círculo en su interior que tiene la palabra Dios y unas flechas que apuntan desde los extremos del ángulo hacia el interior, donde da a entender que son tres personas distintas que se convierten en un Dios verdadero, por así decirlo. Entonces, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu
el Espíritu no es el Padre tampoco, pero los tres son Dios. De esta forma, este gráfico nos explica un poco la creencia básica de la Trinidad. Quiero aclarar que nosotros, como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no creemos en este sistema o no tenemos esa creencia de la Trinidad. Nosotros no creemos que hayan tres dioses o tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Nosotros predicamos y proclamamos que en el cielo hay un trono sublime y eterno, que en ese trono hay uno sentado, el cual es el autor de la vida, el cual creó todo lo que existe y el cual un día se hizo carne para venir a morir por nosotros y traernos su reino. Nosotros creemos en un solo Dios. Somos una religión o una comunidad que creemos en un solo Dios. Somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Entendemos, a la luz de la palabra, que se ha manifestado el Señor de muchas formas a la humanidad y que quizás las tres formas más representativas en las que el Señor se ha manifestado es como Padre en la creación, como Hijo al venir a rescatarnos y como Espíritu Santo en la regeneración del hombre y como guía de la iglesia. Así lo creemos nosotros. Pero la Trinidad explica, de cierta forma, podemos verlo a través del gráfico, que el Padre viene a ser como ese arquitecto del universo, o la mente maestra de este universo. El Hijo viene a ser algo así como el representante legal, o el que viene de cierta manera, poner la cara, o el personaje público del reino de Dios, o del reino de los cielos. Y el Espíritu viene a ser esa entidad divina que opera en las personas y los guía, ¿sí? De alguna forma está así explicado. Aunque reitero, nosotros creemos solo en un único Dios. Pero me llama la atención que de esta misma forma se podría explicar completamente el sistema del anticristo. Ahí pueden ver otro segundo gráfico, que es el sistema que les estoy compartiendo. Vemos que en los extremos está Satanás, el falso profeta y la bestia. Sabemos que Satanás no es el falso profeta, que el falso profeta tampoco es la primera bestia de Apocalipsis 13 y que esa bestia tampoco es Satanás. Pero de alguna forma estas tres entidades sí conforman el sistema del anticristo. A continuación voy a mostrarles el logosímbolo que se encuentra en el billete de $1. Este logosímbolo ha sido polémico a lo largo de la historia. Podemos ver una pirámide que no está terminada, le falta como la punta, pero que sí tiene una punta que no pertenece a la pirámide, es diferente, inclusive ni siquiera la toca, está como por encima de ella. Y en ese triángulo o esa punta de la pirámide podemos ver un ojo que se ha llamado como el ojo que todo lo ve, ¿sí? Y justo debajo de la pirámide hay un cinto que dice Novus Ordo Seclorum, o quiere decir el nuevo orden secular o nuevo orden mundial, lo podríamos entender de esa manera. Este logosímbolo ha sido atribuido a una sociedad secreta, bueno, ya no tan secreta, de la élite mundial. No sé si realmente se llamen como generalmente se ha dicho, pero que sí creo que existe. Sí creo que existe esa élite que de cierta forma gobiernan el mundo a su antojo. Y ese logosímbolo ha sido muy polémico, por así decirlo, en las redes sociales. De pronto las personas que han estudiado este tema me podrán entender, pero quiero resaltar algo particular, y es que en la parte inferior podemos ver como ladrillos, ¿sí?, que conforman la base de la pirámide, que llegan hasta cierto lugar,
Pero en la punta entonces está un cuerpo diferente, una forma diferente, un triángulo que forma una punta, con el ojo en su interior, como ya les dije, dando a entender que la base de la pirámide es terrestre, pero la punta es extraterrestre, es diferente. Cuando yo relaciono este símbolo con el que vimos anterior, el gráfico anterior, entonces podemos ver que en la punta, ese ojo que todo lo ve supuestamente, no es más que aquel que nos vigila para mal, aquel que está buscando en todo momento apartar las almas de Dios, el espíritu del anticristo, Satanás, estaría en la punta, y en la parte inferior podemos ver que sí está compuesto como de ladrillos, o sea que sí hace parte de la tierra. Tendríamos el nuevo orden mundial y el falso profeta, y ahí estaría completo entonces el sistema del anticristo. Pero ¿qué le acontecerá a la humanidad en el día postrero? Hay un tema muy controversial referente a un proyecto que se llama Blue Beam o proyecto de rayo azul, que me gustaría invitarte a que lo investigues en internet. Hay mucha información sobre esto. ¿Y por qué te lo quiero mencionar? Porque si nosotros analizamos las escrituras, por ejemplo, en Mateo 28:11, podemos ver que, de cierta manera, la humanidad se prepara para las cosas que han de acontecer. Por ejemplo, Mateo 28:11, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aquí podemos ver que una vez que Jesucristo muere crucificado y es llevado al sepulcro o a la tumba, de cierta manera los principales y los sacerdotes de aquel entonces sabían que era altamente probable que Cristo resucitara. Antes de Cristo habían muerto muchas personas, también que habían sido ejecutadas y condenadas a muerte. Pero a ninguno de esas personas que habían muerto anteriormente les habían puesto guardias en su tumba. Sin embargo, a Jesús primero le sellan la entrada al sepulcro con una piedra enorme que era muy difícil de mover. Y segundo, le ponen guardia, ponen unos soldados allí a que esperen a ver qué es lo que va a suceder. Y ellos de cierta manera sabían que si Cristo prometió que iba a resucitar, el Señor entonces así lo cumpliría. Y dijeron, ¿de qué manera vamos a controlar el caos cuando esto acontezca? Ordenaron a los soldados que estuvieran allí y que cuando sucediera algo fueran y contaran. Evidentemente, la piedra fue removida de la tumba, Jesucristo resucitó, y lo que hicieron los soldados fue ir a avisar. Ese era el trabajo de ellos. Fueron y avisaron, dieron aviso de lo que habían visto. Pero ¿qué hicieron? En este caso, los principales de la política y las principales autoridades, junto con los sacerdotes de aquel entonces. ¿Qué hicieron? Le dijeron, no, vea, ustedes van a decir que fue que los apóstoles vinieron y se robaron el cuerpo y tengan esta gran cantidad de dinero y nunca cuenten la verdad. ¿Qué hicieron los soldados? Dieron ese testimonio y Roma se encargó de, en ese momento, divulgar eso
para toda la gente, para que no hubiera un caos. Un caos. Y persuadieron a la gente. Tanto que hasta el día de hoy, muchas personas de la zona no creen que Jesucristo haya resucitado. Se anticiparon al caos y buscaron como una solución, obviamente engañosa. Entonces, si eso sucedió hace 2000 años, el mundo de hoy, la élite de hoy, quien gobierna el mundo al día de hoy, saben que las profecías bíblicas anuncian que en un momento de la vida, miles o millones de personas desapareceremos de este mundo. Seremos raptados. ¿Raptados por quién? No por alienígenas, sino porque el Señor viene por segunda vez a llevar un pueblo que le espera. Está profetizado y así será. Pero ¿cómo van a controlar ellos el caos después? ¿Cómo van a lidiar con el miedo y el terror de las personas cuando vean que sus familiares desaparecieron, que sus vecinos desaparecieron, que hubieron múltiples accidentes de tránsito porque los pilotos desaparecieron, que estaban compartiendo en la empresa con el compañero y de un momento a otro se desapareció, fue raptado? ¿Qué pasó? Eso va a generar una gran controversia en el mundo. Imagínate las redes sociales estalladas, los noticieros, todo el mundo consternado por esto que va a suceder. ¿Qué podrían hacer ellos para controlar el caos? Muy sencillo. Utilizan la neurolingüística de alguna forma predictiva o anticipada para este tipo de eventos. Desde hace algunos años hacia acá, con toda la revolución tecnológica que hubo y con el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, nos han venido vendiendo la idea de los extraterrestres, de los aliens. Se han visto inclusive naves espaciales, personas que han visto espectáculos en el cielo, personas que han visto sombras que se mueven por allí, personas que manifiestan haber tenido contacto con seres extraterrestres, ¿sí? Todo esto es neurolingüística anticipada. Entonces yo te empiezo primero a hablar sobre un tema mucho, no importa si es un tema que no exista o que sea una fantasía, y empiezo a hablarte y hablarte y hablarte hasta que tú al final lo crees. Entonces si tú propagas una mentira con fuerza, esa mentira se convertirá en una realidad en la mente de otra persona. Esa es la neurolingüística anticipada, que es lo que vemos que está sucediendo el día de hoy. Yo te digo, los seres extraterrestres sí existen, pero no existen como nosotros creemos o hemos creído que son, o como nos venden la idea de los marcianitos, pues, todos raros y extraños que habitan en otros planetas. No. Los extraterrestres existen, pero son seres espirituales, entidades espirituales, que la Biblia los registra en Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 tipos. 4 tipos. 4 categorías de extraterrestres que no son como pensamos. Pero con todo esto, ellos están anticipando al caos. Cuando la iglesia desaparezca, cuando la iglesia sea raptada, cuando millones de personas desaparezcan en el mundo simultáneamente, entonces, ojalá y ninguno de los que está escuchando esta transmisión le tocara vivir esto, pero sí muy seguramente acuérdate de este mensaje. Que cuando eso suceda, lo que van a empezar a inundar las redes sociales y las noticias en el mundo es que vieron naves por aquí en tal país, vieron naves espaciales en tal país, vieron rayos que proyectaban hacia la Tierra y las personas iban desapareciendo. Y entonces la idea que se le va a vender al mundo es que hubo un rapto alienígena.
cuando eso no es real. Entonces, por eso te digo que investiguemos o hablemos más sobre el proyecto Blue Beam, porque el proyecto Blue Beam consiste en 4 etapas con las cuales van a engañar a la humanidad. La primera etapa consiste en la destrucción del conocimiento arqueológico. Ya les voy a explicar. Una de las opciones que se va a tener que implementar es reconstruir la historia. ¿Qué lograrían ellos con esto? Lograrían que la humanidad empiece a perder la fe en lo que ha creído a través de la historia. ¿Sí? Entonces, no se nos haga raro que en estos últimos tiempos empiecen a descubrir los arqueólogos, los antropólogos e historiadores cualquier cantidad de evidencias de civilizaciones antiguas, de incluso relacionadas con el mismo Señor Jesucristo, temas tales como que Jesús tenía amores con María Magdalena y que tuvo una hija, ¿sí? Cosas similares a esta, que nosotros sabemos que no son ciertas, pero que de cierta manera van a engañar el corazón de las personas y se van a presentar con tanta frecuencia que la gente va a empezar a cuestionar su propia historia y van a decir, uy, todo el tiempo nos engañaron y realmente están descubriendo esto y lo otro, o sea que la religión tampoco es algo real. Y eso va a empezar a generar un caos y una controversia en el corazón de las personas, pero es precisamente eso lo que ellos necesitan. ¿Cómo podrían instaurar una nueva religión si previamente no destruyen el conocimiento que ya se tiene? Entonces, esta primera fase o esta primera etapa de este proyecto conviene mucho para estas altas sociedades. Conviene mucho para poder controlar o gobernar la humanidad de manera global. La primera fase es la destrucción del conocimiento arqueológico, la reescritura de la historia. La segunda fase tiene que ver con el espectáculo espacial, la tercera etapa con la comunicación telepática y la cuarta con las manifestaciones sobrenaturales digitales. Pero en otra oportunidad, con la ayuda del Señor, estaremos mirando bien las otras 3 etapas que son muy interesantes. Pero realmente, hermanos y amigos que nos ven a través de esta transmisión, lo que se aproxima para el mundo no es muy bueno. Realmente es inevitable que esto acontezca. Es inevitable que la tierra se va a destruir. Así hagamos 1001 campañas ambientales, el daño de la tierra es irreversible. Las profecías de la palabra del Señor se cumplen. Creamos o no creamos, la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el Señor no miente. ¿Por qué crees tú que el Señor vino a morir en una cruz por nosotros? ¿Así por pura alegría? Obviamente no. Este evangelio es tan real como el aire que respiramos. Amigo, acepta el evangelio de Cristo. Hermano, afirmémonos en el conocimiento, afirmémonos en el evangelio de Dios, afirmémonos en la palabra del Señor, que muy pronto viene Cristo, falta muy poco. Va a haber un rapto, el Señor se va a llevar su iglesia y yo personalmente entiendo y creo en mi corazón que no falta mucho tiempo y yo quiero estar en ese grupo. Que cuando Cristo venga y suene la trompeta en el cielo, mi alma sea levantada, junto con la de mi familia también. Entonces, mis hermanos y amigos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Ya continuaremos con la segunda parte o la parte final en otra oportunidad que el Señor nos permita. Yo quiero orar por ti.
Levanta tus manos, cierra tus ojos y oremos al Señor. Bendito Salvador, en este momento te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de los amigos y mis hermanos que están viendo esta transmisión, Señor, esta prédica a través de las redes sociales. Obra de una manera muy especial, Señor, en cada corazón. Y permítenos siempre hacer tu voluntad. Permite, Señor Jesús, que podamos exaltar tu nombre, que podamos glorificarte, Dios poderoso. Guarda nuestras almas, guarda nuestras vidas, Señor Jesús. Bendícenos con el poder de tu Espíritu Santo. Guárdanos, Señor. Amén y amén. Hermanos, agradecemos de verdad que estén allí conectados con nosotros. Les invitamos, hermanos y amigos, que se suscriban al canal y que nos acompañen en todas nuestras transmisiones. Tenemos cultos martes, jueves y sábado a las 7 de la noche. Empiezan las transmisiones por YouTube. El domingo es la primera transmisión a las 10 de la mañana, la segunda a las 6:30. Si te suscribes al canal y activas las notificaciones, pues vas a estar siempre enterado del horario o del servicio de culto. Igual, si no te puedes conectar a la hora que se hace la transmisión en vivo, puedes volverla a ver después. Así que te invitamos a suscribirte. Comparte esto también con tus amigos. Que Dios te bendiga.